Buen día. Hoy les voy a hablar sobre la literatura latina. La mayoría de los historiadores de la literatura latina la tachan de falta de originalidad. Está inspirada en la griega. En el único género que fueron originales fue en el satírico. Tiene dos causas principales: la comprensibilidad de la lengua latina y la extensión del Imperio Romano. Si muy bien aquí lo podemos entender, ¿verdad?, que la literatura latina fue originada de otra literatura. Es decir, que no hay nada que en ella hubiera nacido como una nueva literatura, sino que fue tomada por algunos autores o principales historiadores, como bien aquí lo dice, lo tomaron como ciertas características de otras literaturas para formar esto. Si bien está inspirada en la griega, que anteriormente hemos estado hablando sobre esta literatura, podemos ver que se podría decir que la literatura griega es como la madre de la literatura latina, porque de ella nació. En el único punto que podemos notar en esta literatura es que sí fueron originales, y fue originales en el único género que ellos crearon, que es el satírico. ¿Y cuál es este tipo de género? Este género es el género que se utiliza para poder hablar sobre una situación que esté pasando en la sociedad, pero de una forma burlesca. ¿Qué quiere decir? De una forma en que pueda burlarse en la que puedan expresarse sus pensamientos y sus emociones. ¿Sí? Y como otras de las principales, pues como podemos ver aquí, que es la comprensibilidad y la extensión, ¿sí? El uso especial de la literatura latina. Entre sus características tenemos dos. La literatura latina se puede llamar también literatura de imitación, como bien así se les explicó hace un momento, que era porque imitaban las otras literaturas que ya habían sido creadas anteriormente, ¿sí? Y como segundo, sus obras reflejan el carácter romano, menos especulativo pero muy práctico, muy razonador, menos imaginativo que otras literaturas, ¿sí? Entre la literatura latina se estudian tres etapas que son: la primera, época de formación, que esta época es el único que podemos mencionar como historiador o como un poeta destacado, es Plauto, y es considerado como el padre de la Academia Latina. ¿Qué quiere decir? Que en este periodo o en esta etapa de este nacimiento de la literatura latina es la etapa de formación, donde este autor Plauto dio la pauta o dio el inicio de una nueva literatura, ¿sí? Luego encontramos la época de Edad Clásica o de Oro. Se denomina por haber brillado en una multitud de escritores y poetas, cuyas obras inspiran madurez e inspiración entre otros autores. Entonces, en esta época es cuando salió o surgió lo que era la imaginación, surgió la creación de las escrituras inspiradas, ¿sí?, en las que podían observar alguna situación o incluso un estado social que en ellas podían inspirarse para poder formar las escrituras, los poemas, lo literario, ¿sí? Una de las obras que podemos mencionar, bueno, antes de esto vamos a hablar sobre los tres autores más influyentes en esta época. Está Salustio, Cornelio Nepote y Cayo Julio César. En ellos podemos ver que uno de los principales fue Cornelio. ¿Por qué? Porque él creó una obra que se llamaba De Viris Illustrativus, que se trataba sobre los hombres ilustres, que en este recapituló lo que eran 16 bibliografías de diferentes autores en las que él quería sacar esa esencia, quería explicar esa forma de cómo ellos veían
la literatura en esa época y cómo podían expresarse. Recuerden que había mencionado que en esta literatura nació lo que era el género satírico, que era aquel género que buscaba burlarse de diferentes situaciones que ellos estaban viviendo, ¿sí? También dice que tiene como mérito haber introducido el género bibliográfico, es lo que yo le mencionaba, que fue cuando él introdujo o creó este libro donde incluyó varias bibliografías de varios autores. Uno de sus estilos era pobre de recursos, pero era sencillo. Aunque no tenía las capacidades, no sabía cómo utilizar o cómo iba a obtener esos recursos para poderlo hacer, él lo logró de una forma sencilla. No solo para poder expresarse, sino también para poder dar a entender la importancia de conocer, ¿sí? Luego tenemos la época de Augusto. Entre los poetas más sobresalientes fue Virgilio, Horacio y Ovidio. Virgilio es llamado el príncipe de los poetas en la literatura latina. Una de sus cualidades fue que sus obras combinaban los sentimientos con los recursos del arte, ¿sí? Luego también podemos encontrar, como les decía, Horacio, que una de sus cualidades fue que sí obtuvo y sí trabajó mucho lo que era el género satírico en sus libros y sus epístolas. Y como de último podemos encontrar a Ovidio, que Ovidio se especializó o se inclinó más sobre la mitología, la historia primitiva y las historias religiosas de la literatura latina. Aparte también podemos encontrar de la mano o junto con la literatura latina, podemos encontrar una edad postclásica. Este periodo marca el inicio de la decadencia de la literatura latina, producida por la marcada inclinación de los escritores a querer superar las formas literarias incurrientes en un estilo definido y sumamente oscuro. Como vemos bien, y les venía diciendo que este tipo de literatura latina pues era no original, sino que era imitación de varias. Y lo mismo provocó que los diferentes autores sobresalientes en la literatura latina provocara que se fueran desviando hacia otros tipos de literatura e hizo que la literatura latina fuera perdiendo esa importancia, ¿sí? Entre los principales autores de la edad postclásica o en este periodo postclásico podemos encontrar a varios autores que tuvieron mucha influencia en este tiempo. Está Séneca, Décimo Julio Juvenal y Marcial. Séneca es el más representante de la escuela estoica, uno de los que se encontraba la felicidad con la práctica de la virtud. Era una de las cualidades que él tenía al momento de poder escribir sobre un tema o sobre un escrito, ¿sí? Él encontraba la felicidad en la práctica de la virtud. La virtud, recuerden que es todo lo que es bello, todo lo que representa a una persona, que se lo quería ejemplificar en sus escritos. Luego tenemos a Décimo Julio Juvenal, que fue un poeta satírico. Fue conocido por algunas expresiones en las que hablaba sobre burlarse, sobre una mente sana, un cuerpo sano, ¿sí? Hablaba sobre aquellas escrituras de pan y circo, o sea, la contraria. Fue por esto de mencionar esa obra de mente sana y cuerpo sano, él quería expresar que si nosotros tenemos una mente sana o unos pensamientos sanos, vamos a tener un cuerpo sano. Y al tener un cuerpo sano, él podía expresar la belleza, ¿sí?, que lo rodeaba. En este caso, aunque fue un poeta satírico, tenía esa como idea de poder expresar sus pensamientos de una forma en la que no solo se burlaba, sino que podía expresarlo lo real, lo que es, ¿sí? Y buscando siempre encontrar un objetivo. Y Marcial, pues su verdadero creador del género satírico, escribió 15 libros en los que podemos mencionar
Brioso de Cefano, que pues también él tenía esa inclinación a poder hablar sobre una forma de la situación que estaba viviendo, de una forma en la que se podían burlar, ¿sí? Luego de poder explicar este tema, vamos a encontrar ciertos ejercicios que nos van a ayudar a explicar mejor este contenido. Para empezar, vamos a tener que descargar la guía de trabajo de literatura que va a estar colocada en la plataforma. Luego tendrán que ver videos tutoriales, tanto este como otros que también se les va a colocar para que puedan entender mejor este contenido. Y luego, de último, realizar el ejercicio de la guía de trabajo. Recuerden que si tienen alguna duda pueden hacerme sus consultas por los medios que más les hagan fácil.